comenzar esta sesión diciendo algo desagradable. Sí, lo anticipo así todo el mundo se pone en guardia. Estamos entrando en vicio. Bueno, qué cantidad de gente. Qué alegría ser tan popular. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues tanto a los que estáis ahí como a los que estáis aquí, gracias a todos por vuestra atención y por asistir a esta clase. Mi nombre es Gabriela y yo vengo dictando asignaturas de psicología social desde el año 2000, cuando empecé en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones como becaria. He ido pasando todos los pasos de la carrera académica hasta llegar al supuestamente más alto, de ser catedrática, y esta es una asignatura muy, muy bonita realmente. En este momento, además, yo soy coordinadora de esta aula de Móstoles, donde se imparten las tutorías para los que estáis, hola, adelante, para los que estáis aquí presencialmente. Cada aula del Centro Asociado de Madrid Sur, de las 9 aulas, tiene un coordinador, que es un profesor o profesora de diferentes, buenas tardes, de diferentes facultades que ejerce esa labor de organización del trabajo académico. Y luego, por encima de los coordinadores, hay un equipo de dirección en el Centro Asociado de Madrid Sur y en todos los centros asociados. Eso es igual en todas partes. En Madrid, en Málaga, en cualquier sitio, ¿no? En Madrid Sur, además, yo soy la subdirectora académica. Vale decir que toda la organización, adelante. Sí, adelante, pasa por favor. Que toda la organización de las tutorías, en lo que se refiere, adelante, pasar por favor, adelante, lo que se refiere a lo académico, ¿vale? No a lo que se paga, no a otras cosas, es función de la subdirección que tengo yo, pero la tengo hace muy poquito tiempo, la tengo hace un mes, o sea que todavía estoy aprendiendo, ¿vale? Bueno, entonces, como os decía, y lamentablemente voy a empezar por una mala noticia, que es que estas tutorías, esta mía, esta nuestra, se va a dejar de emitir por internet. Es decir, ahora os explico los motivos. Es decir, ahora, hoy es la última. No os preocupéis que esa era la mala noticia, pero luego viene una buena. Esta tutoría que ahora estoy dando para los que están aquí y para los que estáis allí, se va a dejar de dar así y se va a dar solamente presencial. Pero el centro asociado pone a vuestra disposición la otra tutoría que hay de esta misma asignatura en el centro de Parla, en el aula de Parla, en realidad, claro, la de los lunes, que es la que dicta mi compañera, la profesora Cristina García, que sabe muchísimo más que yo de psicología social, porque dentro de la psicología social mi especialidad es una parte distinta que estudiaréis en tercer curso, que es la psicología de las organizaciones. Entonces, no os preocupéis en absoluto, porque todos os podéis conectar perfectamente a cualquier tutoría, pero os podéis conectar perfectamente a la de Cristina, que se emite los lunes a las 17:15, ¿vale? El motivo, como me preguntaban aquí, es el siguiente. En las carreras, los grados que dicta la UNED, que imparte la UNED,
los tenemos distribuidos en Madrid Sur entre las 9 aulas, ¿vale? Muy pocos grados se dictan en más de un aula. Concretamente, casi exclusivamente solo se dicta, sí, ahora contesto a esa pregunta, solo se dicta en más de un aula lo que es muy, muy numeroso, que es psicología y derecho, y obviamente el curso de acceso para mayores de 25 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las aulas tenemos el compromiso de emitir por hábito todo aquello que se dicta en una sola aula. Y ese es justamente el problema. Es decir, nosotros vamos a dejar de emitir esta tutoría porque en este caso hay dos ofertas, una presencial y una a distancia. Mientras que esta aula, vamos a cambiar de aula porque los equipos están aquí, esta aula va a ser ocupada por otra titulación, que es geografía, creo, de la cual, geografía e historia, de la cual solo se dicta clase desde Móstoles. O sea, el alumno de geografía no tiene ninguna alternativa de conectarse a ningún sitio. No sé si me estoy explicando, si lo he dicho bien. Si hay alguna duda, por favor, me vais corrigiendo. Sí, ambas llevamos la asignatura del mismo modo, además somos amigas. Es decir, que en eso no hay problema, compartimos las transparencias y todo. Cristina es una persona que tiene una enorme formación porque, bueno, Cristina ha estudiado filología primero, luego ha estudiado psicología, en la UNED además, era una alumna brillante y luego ha hecho toda su carrera en la UNED hasta su doctorado en el año 2015 y pronto va a ser profesora titular posiblemente, y su especialidad precisamente son los temas relacionados con los estereotipos, con el género y muchas otras cuestiones dentro de la psicología social. Vuestra clase es cualquiera de las dos. Si queréis venir los jueves aquí presencialmente, sois bienvenidos y bienvenidas. Y si vosotros queréis ir a la tutoría de Cristina presencialmente, también lo podéis hacer. Vamos despacito con las preguntas porque si no, no me da tiempo ni a leerlas, ¿eh? Quiero decir que vosotros, si queréis ir a la de Cris los lunes, podéis ir a Parla. No hay ningún problema, porque vosotros sois alumnos de Madrid Sur. Podríais ir a cualquier otro lado si os diese la gana, ¿vale? Y luego, además, podéis conectaros, ¿vale? Sí, efectivamente, vamos a la vez y además explicamos las mismas cosas, compartimos los materiales, es decir, que en ese sentido, para cambiarte a Madrid, esa pregunta que me estabas haciendo por ahí atrás, se necesita autorización. No te la tenemos que dar nosotros, obviamente te la tiene que dar Madrid, pero en general no hay ningún problema. Si te estás refiriendo a ir presencialmente, no hay ningún problema. Escribes a Madrid, las clases están en el Jacinto Verdaguer, es info.verdaguer, el correo @madrid.uned.es y lo pides, ¿vale? Sí, efectivamente, las clases son igual a la del lunes pasado, ¿vale? ¿Podéis ir a tutorías de otras zonas? Sí, podéis ir a tutorías de otras zonas, lo que sucede es que psicología solo se da en Móstoles y en Parla, ¿vale? Mientras que en cambio el resto de las carreras solo se da en un solo sitio, ¿vale? Por ejemplo, las ingenierías informáticas, corrijo, tanto la informática como la industrial se dictan en Aranjuez. No sé decir, qué sé yo, hay otras asignaturas que se dictan en otros sitios, ¿vale? No se hace puente, pero el lunes hay clase en Parla. Aquí el lunes el edificio está cerrado porque este edificio es compartido con el instituto y va a hacer obras el instituto. En concreto va a tirar una pared y vamos a tener a los albañiles, bla, 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 bla. Entonces es una cuestión puntual,
pero eso no afecta a nuestra clase que es del jueves, ¿vale? Sí, tenéis emisión de todas las clases, de todas las asignaturas tenéis emisión. Tenéis que buscar en dónde se produce la emisión, ¿vale? Por ejemplo, las asignaturas que dicto yo en segundo cuatrimestre de tercero y cuarto, que las dicto aquí y solo se dan aquí, porque tercero y cuarto solo se dictan en Móstoles, esas son emitidas por videoconferencia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay en otro lado, ¿vale? Bueno, eso es la primera cuestión, lo siento, lamentablemente. Para mí es más cómodo dar la tutoría así, en primer lugar porque no se produce un overbooking en el aula y estamos todos mucho más relajados, y en segundo lugar porque se interactúa con muchísima más gente, pero la verdad es que no tenemos otra solución por falta de medios técnicos. Ayer tuvimos una reunión con el Ayuntamiento de Móstoles, con la concejala y con el director de educación, una gente encantadora, que han anotado los problemas y han dicho que iban a intentar estudiar si había alguna solución, como podría ser, por ejemplo, poner un modem router en el aula de informática donde hay conexión, digamos tipo ADSL, y lo estudiarán, pero no tenemos garantía ni de que eso realmente sea una buena solución, ni de que se pueda hacer. Sí, las PEC nos las dividimos en la corrección. Esa es otra función de la subdirectora académica. La subdirectora académica, que soy yo, cuando llegue el momento de corregir las PEC, cogerá la lista de todas las PEC enviadas, de la A a la Z, contará cuántas hay y le dirá, diremos con Cristina, a ver, tú corriges de la A a la F, así hicimos el año pasado. Eran, no me acuerdo cuántas eran, supongamos 500. Pues tú corriges 250 y yo corrijo las otras 250 y ya está. Con independencia de a qué aula hubiese ido el alumno o de dónde estuviese matriculado, da igual, se hace alfabéticamente y ya está. Los criterios son los mismos. Además, el equipo docente en esta asignatura, para la PEC, nos da una plantilla muy tasada, por decir así. Es decir, dice, si dice tanto, un punto. Si hizo tal, otro punto. Si no hizo tal, menos nota. O sea que no hay ahí que ponerse a decir, a ver, lo que yo opino, hay poco que opinar. ¿Me explico? O sea que da igual que lo corrija yo, que lo corrija Cris o que lo corrija quien sea. ¿Vale? No es relevante eso, ¿vale? Y ahora, si os parece, empezamos a hablar de la asignatura, ¿vale? Bueno, no sé si vosotros sabéis, ya lo debéis haber visto seguramente, que podéis acceder en vuestro perfil de Academos a lo que se llama el plan de acción tutorial. ¿Qué es el plan de acción tutorial? El plan en el cual yo a priori establezco más o menos cuál va a ser el seguimiento de la asignatura. Es decir, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a dar? Un tema por semana, más o menos, con una excepción, y es que el tema de cognición social, el capítulo número 3, es largo, pero sobre todo es que es muy importante en sus contenidos y bastante abstracto, es decir, es un poco difícil de entenderlo al principio, y por ese motivo yo lo divido en dos partes, ¿vale? Como tenemos en este año, al tener la tutoría en jueves, tenemos muchas sesiones, de otros años nos caen muchos festivos, pero este año no, pues vamos a tener muchas sesiones, no tenemos problema, nos sobran las sesiones y por consiguiente nos podemos permitir dedicar 2 sesiones a entender bien el tema de cognición social. Es muy importante porque ese tema nos va a servir para después entender muchos otros temas aplicados, diríamos así, que van a ir apareciendo más adelante, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es que os voy a hacer algunos comentarios respecto a la asignatura. Luego os voy a hacer algunos comentarios, si me permitís, sobre la
titulación sobre vuestra formación de psicólogos, ¿vale? Y voy a explicar por qué lo voy a hacer. Y voy a hacer algunos comentarios sobre el estudio en la UNED, porque ¿muchos provenís del acceso? ¿No? ¿Nadie? ¿Tú? Bueno, salvo tú que tendrás experiencia y otros que tendrán experiencia en estudiar en la UNED, la mayor parte de vosotros será vuestro primer contacto con la UNED. Entonces, como norma general, tener presente que en la UNED esto es la Biblia. Es decir, todo el contenido que hay que conocer para aprobar el examen está aquí y en 4 capítulos del libro práctico que ya veremos en otro momento, ¿vale? No nada más sobre estos libros, o sea, solo. No hay nada más, pero no hay nada más. No es como en otras asignaturas que a veces hay colgados materiales en la web. Estoy hablando de lo obligatorio. Obviamente, el que disponga de mucho tiempo o el que estudie por mero placer o el que esté matriculado de muy poquitas asignaturas se puede dedicar a leer una larga lista de bibliografía recomendada que vais a encontrar en la propia guía de la asignatura y además aquí en cada uno de los capítulos en el apartado lecturas recomendadas, ¿vale? Sobre esto he de decir que es tan importante el material escrito, tan importante, que por eso digo, es la Biblia. Es decir, cualquier cosa que yo o cualquier tutor o el foro, el Facebook, el resumen, el apunte, el vídeo, la aplicación que sea, digan en contra de lo que dice el libro, estamos equivocados. El libro es lo que va a misa. Y yo no soy autora del libro, ¿eh? Si buscáis mi nombre por aquí, pim, vais a ver que no está en ninguna parte. O sea, yo no cobro del libro. No penséis que lo digo porque, anda, esta señora seguro que se va a comprar el chalet en Málaga con el libro. No, yo no soy autora del libro, ¿vale? Entonces, quiero decir con esto que se trata del núcleo de la docencia. Lo que yo hago aquí no es docencia de la asignatura, es tutoría. Es decir, yo intento explicaros, ayudaros, facilitaros. Mi función es esa, de facilitador, para ayudar a digerir el contenido, ¿vale? Pero yo ni decido qué es el contenido, ni pongo el examen, ¿vale? Ni lo corrijo, ¿vale? Quede claro, por lo tanto, que todo lo fundamental lo tenéis aquí. Y ahora respondiendo a una pregunta que quedó muy atrás en el chat, efectivamente lo conveniente o lo deseable sería que vosotros leyeseis los temas anticipadamente y los subrayaseis por lo menos una vez antes de ir a la tutoría. ¿Por qué? Porque si no suena todo a chino. Es decir, es el primer acercamiento que os ayudará mucho a aprovechar más lo que el tutor o la tutora os diga en cada caso, ¿vale? Este libro cambió, respondiendo a la pregunta de algún compañero de atrás, en el curso 19-20, si no me falla la memoria, ¿eh? No os fiéis mucho de mi memoria porque yo ya cumplí los 60 años y el deterioro cognitivo asociado a la edad es muy importante. Entonces, en julio de 2019 se edita este libro y a partir del curso 19-20, sí, a partir del curso 19-20 cambió el libro por este, ¿vale? Entonces, más además el otro librito que hoy, lo siento, me lo he olvidado, 2019, es el mismo del año pasado, efectivamente. Entonces, esta es una primera cuestión. Otra cuestión importante, esa cuestión es aplicable a prácticamente cualquier asignatura que estudiéis en la UNED, ¿vale?
Otra información sumamente importante, otra herramienta sumamente importante es la guía de la asignatura. Es decir, cuando vosotros entráis en internet, en la página web de la UNED y ponéis grado en psicología, listado de asignaturas, os aparece psicología social y aparece un icono de un librito y un PDF al lado. Eso es la guía de la asignatura. La guía es el contrato entre el equipo docente, la UNED y vosotros. ¿Por qué digo el contrato? Porque la guía va a ser lo que a rajatabla tenga que seguir el equipo docente, sobre todo en una de las cuestiones más complicadas siempre, que es la cuestión de la evaluación, ¿vale? Entonces es muy importante cogerla y leerla detenidamente varias veces, ¿vale? Varias veces. Por ejemplo, para tener muy claro el tema de la puntuación de la PEC y de las puntuaciones de los exámenes. Es decir, tenéis que tener presente qué es lo que, a qué vais a dedicar vuestro tiempo en el curso del cuatrimestre, ¿vale? ¿Qué nota necesitáis si no vais a hacer PEC, ¿vale? Y qué nota necesitáis mínimo para que os cuente la PEC, ¿vale? Y que si hacéis la PEC completa, la PEC puntúa entera un punto, pero el examen se puntúa sobre 9. ¿Me expliqué? No se puntúa sobre 10 y además os suman la nota de la PEC, ¿vale? Hay asignaturas en las que sí se hace eso. El examen se puntúa de 0 a 10 y si el alumno además hizo la PEC, podría darse el caso de que tuviera un 11, que obviamente se transforma en un 10, ¿no? Eso es evidente. No sé si me estoy explicando. Lo digo esto ¿por qué? Porque resulta que si por alguna desgraciada casualidad tuvieseis una nota buena y aprobado en un parcial, en uno de los dos parciales, pero tuvieseis una nota muy baja en el otro o baja en el otro, el problema es que más allá de un cierto límite hacia abajo no se hace media entre los parciales. ¿Me expliqué? Entonces, esto que el otro día a los alumnos del curso pasado, uno de los profesores, el profesor Saulo Fernández, les puso un mensaje muy categórico, diciendo, no llaméis, por favor, diciendo que habéis suspendido la asignatura con 4,5, porque en realidad no es que habéis suspendido la asignatura con 4,5, sino que como se pondera por 9, en realidad lo que tenéis es un 3,6, no un 4,5, y que no se hace media en ese punto entre los dos parciales. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿vale? Porque después uno se queda con cara de pan cuando en el primer parcial se sacó una nota muy buena y en el segundo dijo, pero si esto era fácil. Y se queda con un 3 y pico y tiene que volver a pagar la matrícula, sobre todo, ¿no? No solo volvérselo a estudiar, sino volver a pagar la matrícula, ¿vale? Esa es una cuestión importante. Otra cuestión muy importante, y en esta también me anticipo que voy a ser desagradable. Cualquiera de vosotros y de vosotras, disculpadme si uso el masculino genérico, es un defecto asociado a la edad también, cualquiera de vosotros que haya elegido esto pensando que es un placer, tiene razón, la psicología es un placer, pero se equivocó de puerta porque no debería haber venido a la UNED. La UNED es el sitio más duro que existe para estudiar. Y lo digo después de haber estudiado una licenciatura de 5 años que empecé cuando todavía vivía en la Argentina y era maestra de escuela primaria y quería ser directora de escuela y como no tenía titulación superior no podía hacerlo. Una segunda licenciatura de psicología que estudié aquí. Y yo era buena estudiante, Yo las licenciaturas de 3 años, las licenciaturas de 5 años, yo las hacía en 3. Las dos las hice en 3, ¿vale? Y tenía 4 niños. No me digáis
no, es que claro, yo tengo cargas domésticas. No, yo tenía 4 hijos. Bueno, lo sigo teniendo, gracias a Dios. Quiero decir que la UNED es durísima. Esto tiene un lado malo y un lado bueno. El lado malo es que uno, claro, eso se asusta, exacto. Pero por otro lado, lo bueno es que uno aprende muchísimo, muchísimo. Y sale sabiendo muchísimo. Si termina, si sobrevive, claro. Y además, la UNED es de resilientes, de personas que sepan sufrir. Sufrir, palabra fea, ¿verdad? Palabra fea, 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 qué mala esta bruja diciéndonos que vamos a sufrir. ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué más contenido? ¿Por qué es tan complicado? Mira, te lo voy a explicar. En primer lugar, porque en esta asignatura vas a tener que estudiar, bueno, salvando las citas bibliográficas, ¿no? 400 páginas del manual y te las tienes que saber de atrás para adelante y de adelante para atrás y de un costado para el otro, como el Padre Nuestro. Porque si no, no vas a poder responder los exámenes. Porque el examen es muy difícil, porque para que un examen de test evalúe realmente los conocimientos, las alternativas tienen que ser muy parecidas. Si yo te pregunto, no sé, la estudiante sentada en la fila en el primer puesto, ¿está sentada, está de pie o está de rodillas? Las 3 alternativas son muy diferentes. Por lo tanto, es muy fácil responder. Pero si la pregunta tiene un matiz muy pequeñito, resulta que entonces es muy difícil y evalúa que el conocimiento que alcanzaste está bien consolidado. Y eso hace que uno muchas veces fracase en el examen. Pero no es malo fracasar. Fracasar es la clave para crecer. Si no nos hubiésemos caído, nunca hubiésemos aprendido a caminar. Justamente aprendimos a caminar como cayéndonos al principio. No hay más que mirarle las rodillas a un niño pequeño y ver cómo las tiene. Esto es un desastre. Entonces, el manual se estudia entero. Si en cambio vais aquí cerquita a la Rey Juan Carlos, yo siempre hago esta broma, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del campus de la Rey Juan Carlos porque están muchos amigos, gente con la que incluso publico y tal. Si os metéis en internet, buscáis mis publicaciones, veréis que yo publico con amigos de la Rey Juan Carlos. Pero no estoy tratando de menospreciarles. Si en cambio vais ahí, veréis que ellos van a la clase y estudian un resumencito que hacen de lo que el profesor cuenta en la clase. No se estudian este tocho. Y además es que vais a tener un tocho como este para cada asignatura, o algunos más gordos incluso. Por lo tanto, tenéis que prepararos a estudiar mucho. Pero eso es muy bueno, ¿por qué? Porque después cuando salgáis vais a tener muchos conocimientos. Y esos conocimientos os van a abrir muchas puertas. En primer lugar, os van a abrir una puerta muy importante que está asociada a la calidad del título de la UNED. Todo el mundo sabe que en la UNED no se regala nada. Por lo tanto, cuando ve un título de la UNED, dice, ¡ostras! Lo que habrá tenido que sufrir este pobrecillo o pobrecilla para poder llegar a tener el título. Y donde tengas buena calificación, ya ni te digo, ¿eh? En segundo lugar, si os queréis presentar al PIR o a exámenes de oposiciones o exámenes de estos macro, vais a ir mucho mejor preparados que todos los demás, porque sabéis que los exámenes y las preguntas del PIR se hacen a partir de los manuales de UNED. Obviamente no se van a hacer a partir de los apuntes hechos a boli del profesor Juanito en la Universidad Pirulito. ¿Vale? Con esto, además, deciros que en la Facultad de Psicología de la UNED hay tantos estudiantes como en todas las facultades de Psicología de España.
Y somos los que más egresados tenemos cada año, obviamente. Entonces, es muy bueno estar en la UNED, pero lo que no es fácil. ¿Vale? Prepararos a codos sobre la mesa y culo sobre la silla durante mucho tiempo. A mí me dijeron que si estaba loca. Cuando me saqué el acceso, dije, pero ¿cómo te metes ahí? Claro. Es que me mola el subidón. Claro, pues además de eso, otra cosa que os sucederá posiblemente, sí, podéis llorar cuando queráis y vais a tener 4 años para llorar tranquilos, pero después vais a tener una hermosa recompensa. Pero eso se aplica a casi todas las cosas de la vida, ¿eh? Es decir, las cosas fáciles son las que no valen nada, ¿no? Entonces, esto requiere eso, esfuerzo, horas. Os voy a contar una cosa. Cuando yo llegué aquí a España, había aprobado las asignaturas de primer curso de mi carrera, de la primera carrera que estaba estudiando, que era Ciencias de la Educación. Entonces, yo en ese momento no podía trabajar, no tenía nacionalidad española y no tenía visado de trabajo. Lo que tenía era un visado de reagrupación familiar porque mi marido era español y los niños también, pero yo no. Mi visado decía claramente en un sello violeta, no autorizado a trabajar en España. Igual trabajaba en el mercado negro, obviamente, trabajé cuidando, claro, como todas las sudamericanas, como todas las mujeres sudamericanas, trabajé cuidando señoras mayores y cuando vinieron las crisis económicas, limpiando casas, ¿vale? Eso como todo el mundo, ¿vale? Pero bueno, entonces mi esposa me dijo, bueno, pues lo que deberíamos hacer es que ya que tuviste buenas calificaciones, de la carrera. Y yo dije, bueno, venga, vamos, me apunto a 2 cursos. Y entonces me apunté a segundo y tercero de la primera licenciatura, que era Ciencias de la Educación. Entonces fui a la librería y me compré todos los libros, 10 asignaturas anuales, y entonces puse todos los libros en la mesita de centro que había en casa. Y mi esposo, que es como mi coach personal, ¿sabéis? Me dijo, bueno, ¿cuántos días tenemos? ¿Cuántas horas puedes estudiar? ¿Cuánto tiempo? Y entonces empezamos a marcar en los libros, todo lo que había que estudiar. Había libros en los que a lo mejor, por ejemplo, el capítulo X no había que estudiarlo, ¿vale? En este hay que estudiar todo este y luego hay que estudiar 4 capítulos del libro de prácticas, ¿vale? Entonces mi esposo, que es como si fuera un señor de una tienda de comestibles, haciendo como si fuera un chino de estos de las tiendas de chinos, es profesor de instituto. Entonces, en ese momento no lo era. Dijo, a ver, tantas páginas dividido por tantas horas. Pues tienes que estudiarte 60 páginas por día. Digo, me lo estoy inventando, 35 páginas por día. Todos los días, a las 9 de la mañana, yo dejaba al niño más pequeño, que ahora tiene 25 años, que se burlaba de mí por el Telegram, Manuel, dejaba a Manu en la guardería, que tenía 1 añito y medio, y me iba a la biblioteca. Y me sentaba en la biblioteca como si fuera un empleo. Ahí me sentaba hasta las 5 de la tarde, que iba a recoger a Manuel nuevamente a la guardería y me iba para casa, y los otros niños venían solos del colegio. Y ahí estudiaba, y si algún día no había podido llegar a las 38, eso que lo tenía que adelantar al día siguiente. Y la UNED funciona así. No hay atajos. No hay atajos. Hoy hay miles de herramientas que no teníamos. En aquel tiempo queríamos hablar con un profesor, teníamos que ir a la sede central a golpearle a la puerta. El profesor nos miraba así aterrorizado, decía, madre mía, ha venido un alumno. Ahora no hay nadie en los pasillos de las facultades. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de herramientas tecnológicas, gracias a Dios, ¿no? Pero tened presente que vuestro trabajo de leer, comprender, resumir, volver a leer, volver a comprender, volver a revisar vuestros resúmenes, es la clave para aprobar las asignaturas.
todos los atajos de, hago muchas preguntas de test en la aplicación, me sale Daipo, pero no se llama Daipo, ¿no? Se llama... Sí, Daipo y Psicovi. Eso, Daipo, esa. Hago muchos exámenes de test, muchas preguntas de test. Me bajo los resúmenes que cuelga cualquier compañero generoso o generosa en el foro o en los grupos de Facebook o en cualquier sitio. Cualquiera de esas cosas son atajos. Nada sustituye a la labor fundamental de leer, intentar comprender, usar el glosario que está detrás, anotarme las preguntas, mirar las preguntas y las respuestas que pueden haberse planteado en el foro sobre contenidos y volver nuevamente a reflexionar sobre mi propio trabajo, ¿vale? Eso es clave, sin eso no se aprueban las asignaturas, ¿vale? Y eso creo que se aplica a esta y a prácticamente todas, ¿vale? Ahora, vamos a hablar sobre la asignatura. El libro este tiene 7 temas para el primer capítulo, para la primera prueba presencial, y otros 7, si no me falla la memoria, a ver si lo estoy diciendo bien, que no estoy diciendo tonterías. Ya sabéis que con la edad uno dice tonterías, sí, 7 y 7, 7 para la primera y 7 para la segunda. Todos sabéis que, bueno, no tenéis por qué saberlo, sabéis que en la UNED esta asignatura es una asignatura anual. Eso significa que tenéis 2 parciales, uno el que nosotros decimos de febrero y otro el que nosotros decimos de junio, ¿vale? En realidad, este año vamos a volver a los exámenes presenciales. Eso ya lo dijo el rector clarísimamente en el último Consejo de Gobierno de mediados de septiembre. Los exámenes van a ser presenciales sí o sí. Eso significa que vosotros vais a tener 2 fechas para presentaros en la primera prueba presencial, que es la de enero-febrero, ¿vale? Y luego vais a tener otras 2 fechas para elegir una de ellas y presentaros en la de mayo-junio. En febrero vais a examinar de los capítulos 1 a 7, más 2 capítulos de contenido práctico, que ahora los comentaré. Y en mayo-junio vais a examinar de los siguientes 7, ¿vale? De los que van del 7, del 8 al 14, ¿vale? No os podéis presentar en enero y febrero las 2 veces, ¿eh? Obviamente hay que elegir una de las 2. Yo elijo o me asignan. El año pasado con la pandemia la cosa se trastocó muchísimo porque los estudiantes no podían elegir si iban a febrero o iban a enero, porque no hubo esa opción. Había que canalizar los exámenes de todos los estudiantes a través de unas plataformas y para evitar que se nos cayeran las plataformas se tomó la decisión de decirle a la gente se divide por apellido, ¿vale? Pero si todo va bien, recemos porque sea así, vais a poder volver a elegir entre las fechas de enero y febrero y las fechas de mayo y junio. Si suspendéis alguna de las 2, o las 2, os podéis examinar de la que esté la parte suspensa en septiembre, exacto. En septiembre, Ahí no se elige semanas. Exactamente, ahí no elegís nada, ahí tenéis la fecha tasada, porque en septiembre hay una única semana, ¿vale? Y hay que estar muy atentos para no equivocarse con el horario, ¿eh? Porque no vaya a ser que después uno vaya al horario que no es, tengo que dar la segunda parte, que es la que suspendí, y me presento a la primera, no pasa nada, porque la segunda suele ser más tarde, pero donde tenga que dar la primera, que la suspendí, y voy a la segunda, adiós, olvídate, vuélvete a matricular. No sé si me expliqué cuál es el problema, ¿no? Cuando se distribuye la franja horaria, se hace una especie de baldosa en septiembre, en la cual te examinas a las 9, por ejemplo, me lo invento, a las 9 de la primera parte y a las 11:30 de la segunda. Entonces, si tú debes la primera y te equivocaste, vas a las 11:30, perdón, ibas a preguntar algo. Sí, que en septiembre se examinan las 2 convocatorias, ¿no? Las de enero-febrero y las de... Efectivamente, pero a diferente horario, ¿eh? Lo que estaba diciendo recién. Y entonces eso supone que hay que estar muy atentos. Yo recomiendo
recomiendo que si no tenéis un José Luis como mi marido, coach personal, que se sentaba al principio con el calendario de exámenes, porque, a ver, esto es como cuando le pides a Google que te oriente, al Google Maps que te oriente sobre cómo llegar a un sitio. El cómo llegar es lo que determina, o sea, perdón, lo estoy diciendo mal, el sitio a donde quieres ir determina en gran medida el camino que vas a recorrer. Y con los exámenes pasa igual. Casi os sugeriría que entréis ahora a intentar buscar los calendarios para saber, primero, cómo se descargan los calendarios, que tiene tela, en la UNED todo, en la web, tiene tela. Yo siempre digo que la web de la UNED es parte del entrenamiento cognitivo del estudiante, ¿no? Y de los profesores también, ¿eh? No te creas que solo del estudiante. Ayer le mandé necesitaba algo para la subdirección académica y le mandé un mensaje a Cris, a la tutora, a la que es tutora del otro lado, a mi amiga, preguntándole, ¿dónde está esto? Y me dice, ahora tengo un email por ahí que dice, me ha llevado un rato largo encontrarlo, mira, está aquí colgado. Las cosas son difíciles, la web es muy compleja, no olvidéis que tiene mucha información, muchísima, y entonces es bueno que miréis el calendario desde ahora, ¿vale? Y planifiquéis con vistas a eso. Me quiero examinar de esto. Ya sé que ahora os parecerá a lo mejor una tontería lo que digo, porque este año es muy simple para vosotros. Os matriculasteis de una, de dos, de tres, de todo, cada cual de lo que, ¿vale? El año que viene la cosa se os va a empezar a complicar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor os quedaron más asignaturas de primero de las que no os habíais matriculado este curso. O que, esperemos que no sea así, o que suspendisteis. Y al mismo tiempo queréis coger asignaturas de segundo. Pero el que hizo el calendario no pensó eso. Porque si no tendría que tener un mes de exámenes y tiene una semana. Por lo tanto, se os pueden superponer. Por eso hay que pensar, a ver, ¿cuándo me voy a examinar de esto? ¿Cuándo me voy a examinar de aquello? Pues así lo tengo que estudiar, con vistas al examen. No sé si me expliqué. Muy bien, esa es otra cosa. Además de los temas teóricos, en este curso entran 4 temas de contenidos del libro. ¿Alguien lo tiene? El pequeñito, sí, el que tiene los cuadraditos. Bueno, lo traigo la semana que viene. Sí, es el que se llama cuaderno de investigación, ¿vale? De ese cuaderno, ahora vamos, los textos. De ese cuaderno entran 4 temas. 2 para la primera prueba presencial y 2 para la segunda. Hay que buscarlos no por el número, sino por el título, porque en la guía de la asignatura pone tema de contenido empírico 1, pero no coincide con el 1, ¿vale? Del capítulo. Es el que se llama consecuencias de las explicaciones causales. Y el tema 2, el que llaman 2, tampoco coincide con el capítulo 2, es el que se llama percepción social. O algo parecido, ¿no? El 3 y el 4, que caen en la segunda prueba presencial, o sea que lo explicaremos cerca de mayo. ¿Pero no sería 3 y 4 en la primera y 5 y 7 en la segunda? Sí, porque tú estás hablando de los números del capítulo, si yo estoy hablando de que son el 1, 2, 3, 4. Son el que más me gusta a mí de todo ese libro, que es el capítulo que se llama El lado oscuro de la empatía, y el tema de los estereotipos de la edad. Estereotipos asociados estereotipos hacia las personas mayores. Influencia de los estereotipos asociados a la edad en la salud de los adultos mayores. Eso es, exacto, que viene a decir básicamente la idea de que el hecho de que las personas que cuidan a los ancianos y interactúan con ellos tengan estereotipos negativos hacia los ancianos influye en el propio bienestar del anciano. ¿Este libro lo hay en biblioteca? Sí. La biblioteca de Móstoles no está aquí, en el centro, cerquita. claro, está aquí cerquita,
pero es la biblioteca del ayuntamiento, ¿vale? Recordar que también tenéis la biblioteca en la sede central. ¿Sabéis dónde está la Facultad de Psicología? ¿No? Bueno, pues ya os podéis ir haciendo una idea. La Facultad de Psicología está en la Ciudad Universitaria, en la calle Juan del Rosal, número 10, y un poquito en el metro de Ciudad Universitaria, y luego de ahí, si queréis, podéis ir andando un poco o coger el autobús U, y ese os deja enfrente de la facultad, tiene ahí la parada, y un poquito más adelante, por esa misma calle, en el número 14, creo 12, de la calle Juan del Rosal, está la biblioteca de la UNED que se llama Campus Norte, que esa biblioteca es enorme y tiene muchísimo material, ¿vale? Entonces, estoy repasando mentalmente todas las cuestiones, ¿vale? A ver qué me olvido. Voy a hacer un par de comentarios respecto a la orientación de la formación en psicología. Y seguro que vais a preguntaros, ¿y por qué esta mujer está hablando de todo esto en vez de empezar a explicar el tema? Pues estoy hablando de esto porque el día X de dentro de 4 años, cuando nos volvamos a ver, o de 3 años, cuando nos volvamos a ver en tercero o en cuarto, me vais a decir, pero esto me lo tendríais que haber dicho en primero. ¿Por qué no me dijisteis en primero que yo podía hacer diferentes especialidades? ¿Por qué no me dijisteis en primero que no tenía que elegir solo la especialidad de clínica? Entonces, como los alumnos, cuando me vuelvo a encontrar con ellos en tercero o en cuarto, aquí mismo, me lo recriminan, este año he decidido que lo voy a contar ahora. La carrera de psicología, el grado en psicología, sabéis que tiene diferentes itinerarios, ¿verdad? La UNED oferta 3 itinerarios. El itinerario de psicología clínica, el itinerario de psicología de las organizaciones, o de psicología industrial, la llamamos, y el itinerario de psicología educativa y de la educación. Evolutiva y de la educación, ¿vale? A ver, los 3 itinerarios son igualmente válidos a efectos de presentarte a oposiciones o a diferentes tipos de pruebas, pero, o sea, si alguien de vosotros quiere ir a trabajar como orientadora a un instituto en el futuro, presentarse a las oposiciones para ser orientadora, psicóloga en un instituto de secundaria y ayudar a los chavales que están desorientados, da igual que hayáis estudiado el itinerario de clínica, el itinerario de educativa o el itinerario de industrial. Lo vais a poder hacer con cualquiera de los 3. Pero evidentemente vais a haber visto más asignaturas relacionadas con esa actividad en el itinerario de evolutiva y educación. Si alguno de vosotros lo que quiere, sí o sí, es aprobar el PIR y ir a trabajar a un hospital a salud mental, evidentemente lo va a poder hacer con cualquier itinerario, pero seguramente va a tener más claro. Y sobre todo, se le va a puntuar especialmente a la hora de hacer el máster de Psicología General Sanitaria. Esa tiene que ser la meta de todos aquellos que queráis trabajar en la psicología como personal sanitario. Que ya os digo, es la elección mayoritaria de todos los psicólogos. Aunque no diría yo que es la mejor elección. Desde luego, la mejor elección es la especialidad nuestra, la de psicología industrial o psicología de las organizaciones. ¿Por qué? Porque esa es la única que no tiene paro. Es decir, es la de trabajar en recursos humanos, bueno, es la de hacer lo que queráis, ¿no? Pero la que está orientada primordialmente a ser psicólogo en las organizaciones. Eso es lo que no le gusta a nadie, los alumnos piensan que eso es trabajar para los jefes, para ser una herramienta del jefe para explotar a los empleados, y por consiguiente no consideran que esa especialidad sea atractiva o valiosa. Sin embargo, si lo miras desde la otra perspectiva,
es justamente lo contrario, porque el psicólogo se transforma en el único que puede hacerle a los trabajadores la vida más tolerable en el trabajo. Y visto desde esa perspectiva, es mucho mejor que solo ser una herramienta para utilizar, porque por ser fina, sobre todo porque se está emitiendo al trabajador, ¿vale? Hay otras especialidades, la psicología forense, hay especialidades relacionadas con la sexología, hay otro tipo de especialidades y de itinerarios que en la UNED no se ofertan y que sobre todo a partir de la base de esta formación se pueden especializar después en los másteres. Importante, si sois estratégicos podéis titular con más de un itinerario haciendo muy pocos créditos de más. Por eso cuando llegan a cuarto y lo digo me echan la bronca y tienen razón y me dicen, ¿por qué no me lo dijiste en primero? Pues no te lo dije en primero porque no se me había ocurrido, pero básicamente si vosotros tenéis la posibilidad de mirarlo, os daréis cuenta que usando como optativas de un itinerario las obligatorias del otro y así, se puede hacer un juego para cursar 2 o 3 asignaturas más, muy poco, y titular con más de una mención en el título, ¿vale? ¿Qué otra idea se me ocurrió? Importante, esta. Todos aquellos de vosotros que tengáis como objetivo el máster de Psicología General Sanitaria, tenéis que tener clarísimo desde el inicio que esto es un embudo. Y como sabéis, el embudo es grande arriba, pero muy estrechito abajo. Las plazas que hay en los másteres de Psicología General Sanitaria son muy pocas, en todas partes, en la UNED son muchísimas comparadas, por ejemplo, con las de cualquier universidad presencial. ¿Por qué son muy pocas? Pues son muy pocas, perdonad, porque hay que ofertar al estudiante muchas horas de práctica. Y las horas de práctica son muy difíciles de gestionar. Hay que firmar convenios con centros donde realmente haya gente que forme allí, no lo haga ir a hacer fotocopias al alumno, realmente el alumno aprenda, y eso es muy complicado. Y por eso está muy limitado el número de plazas. Si miráis en la UNED, no sé deciros bien cuántas plazas hay, podemos preguntar, pero la entrada en la UNED se hace por la nota media del expediente académico. Y la nota de corte para entrar suele ser altísima. Altísima. Y lo digo así sin ningún pudor, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues cuando hay muy pocas plazas y muchísimos candidatos, pues es lo que hay, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que es muy importante sacarse muy buenas notas desde el principio. Uno se da cuenta de esto cuando llega a tercero y dice, ¡ostras! Pero si hace falta más de un 8,5 para entrar al máster. Yo no puedo entrar aquí, me voy a tener que ir a otro lado. Pues si lo hubieses sabido en primero, hubieses tenido la precaución de estudiar más horas para sacar mejores notas, ¿vale? La nota es un elemento objetivo sumamente importante que abre muchísimas puertas, ¿vale? Abre las puertas de las becas, abre las puertas de los másteres, abre las puertas incluso del empleo y por supuesto de las oposiciones, porque en cualquier oposición te dejan entrar por la titulación que tengas, pero si tuviste más de 7,5 de media en tu carrera, te dan un punto extra en el baremo, por ejemplo, ¿no? Lo estoy diciendo a partir de las de profe de secundaria, por ejemplo, ¿vale? O sea, la nota es un elemento objetivo. Sí, la semana que viene ya seré mucho más optimista. Un elemento objetivo que es muy importante tener presente, ¿vale? Más adelante, para que no os deprimáis, como el compañero o la compañera está aquí echándose a llorar y ya se le han acabado los Kleenex,
resulta que os hablaré de otras cosas. ¿Por qué? Porque además de esto, hay que tener como me decía mi director de tesis, Paco Morales, me solía decir que había que tener muchos platitos en el aire y no dejar que a uno se le caiga ninguno. Entonces, al mismo tiempo, tenéis que intentar discriminar positivamente vuestro currículum. Primero, construir un currículum, ¿vale? Y lo digo así porque la mayor parte sois jóvenes y probablemente no tengáis otra titulación, los que a lo mejor ya tenéis otra titulación o otras trayectorias profesionales, obviamente ya tenéis un currículum, ¿no? Pero bueno, cuando digo discriminarlo positivamente, ¿qué quiero decir? Tenéis que hacer que vuestro currículum os permita distinguiros de todos los otros candidatos a cualquier cosa. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace, lo primero, ineludible, estudiando idiomas. Hay que saber inglés. Y no hay que saber inglés solo para leer, como sé yo. No, hay que saber inglés para poder hablar en inglés. Hoy hay muchas herramientas, pero hay que saber inglés. Segunda cosa muy importante, en la UNED hay becas Erasmus, como en todas las universidades. En primero no se pueden pedir, pero hay que empezar a planificarlas en primero para poder viajar después. Los acuerdos Erasmus de la UNED, por lo general, se quedan vacantes. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes no pueden permitirse irse. Tienen trabajos, familias, niños, esposos, esposas, parejas, hasta mascotas. Y no pueden dejarlas. Entonces, Nos abandonan. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente se presenta, nosotros los tutores Erasmus hacemos la selección, le decimos a la gente tú, y después empiezan a renunciar. Renuncia ella, plaza vacante. Dinero perdido, Europa se queda con el dinero y el alumno no se fue de Erasmus. Os podéis ir durante, seguro que lo digo mal ahora, me parece que os podéis ir durante un año, aunque lo hagáis en 2 veces. 6 meses, por ejemplo, en un año a un destino y 6 meses al año siguiente a otro sitio. Empezad a mirar, hay muchas. En Italia, en Portugal, en Polonia, en Alemania, en muchos sitios. Y es muy bueno tener en el currículum el valor diferenciador de haber estado 6 meses estudiando en el extranjero, viviendo en el extranjero y batiéndose el cobre solito fuera de aquí, ¿vale? Y bueno, si os parece, en este tiempo que nos queda, bueno, primero, ¿preguntas sobre esto? ¿Alguien se atreve? Nadie se atreve a preguntar nada. ¿Tan apabullados estáis? ¿En otra universidad en psicología? No lo sé, pero mirad, si tenéis cualquier duda sobre Erasmus, hay un correo, ahora os lo digo, ¿vale? Dejadme un segundo. ¿Estáis todos llorando? Pues nada, secaron las lágrimas y sonaron los moquitos. movilidad@adm.uned.es, ¿vale? Os lo podéis ir guardando ese correíto. De momento lo atiende una persona que además que es psicóloga, que además fue estudiante de doctorado mía. Mi primera tesis doctoral dirigida fue la de esta señora que trabaja en el servicio de movilidad de la UNED. Y entonces, cuando tengáis dudas, escribís a movilidad@adm.uned.es y le hacéis las preguntas necesarias. La movilidad hay que planificarla con un año de anticipación como mínimo, porque se pide, supongamos, pronto saldrá la convocatoria Erasmus, a la que vosotros todavía no podéis optar, pero, porque estáis en primero, pero los alumnos que opten no se van a ir este año, se van a ir al año siguiente, ¿vale? Y además la UNED tiene paquetes de becas para
de becas financiadas por el Banco Santander para ir incluso a Latinoamérica, no solo dentro de Europa, ¿vale? La ayuda Erasmus es una bolsa de viaje, no es un dinero muy, muy abundante, pero bueno, por eso digo que es muy importante planificarlo con tiempo, ahorrar, planificar si uno va a poder allí compatibilizarlo con algún trabajo, con alguna tarea. Yo durante mucho tiempo fui tutora Erasmus de mis alumnos y los alumnos después, por ejemplo, trabajaban allí dando clases de español, encontraban cosas para hacer remuneradas que les ayudaban a pasar el tiempo, ¿vale? Muy selectivo. Claro que puedes elegir en qué año irte, pero te presentas a la convocatoria ese año. Si eres seleccionado y renuncias, después no puedes, o sea, si a ti te conceden una ayuda Erasmus y tú renunciaste, eso te penaliza a la hora de volver a pedir, ¿eh? Eso creo que bueno, que es más o menos relevante, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces lo que se hace es una lista, ¿vale? Hay un titular y luego suplentes. En general, los profesores que hacemos la evaluación de Erasmus, elegimos primero a los alumnos de los últimos cursos. ¿Por qué? Porque entendemos que el que está más atrás va a tener más oportunidades y el que está en los últimos cursos se acaba, ¿vale? Sobre las PEC, me estáis preguntando la fecha. No la sé todavía la fecha yo, ¿eh? A lo mejor ya está colgada en el curso virtual, pero a lo mejor la han colgado hoy por la tarde. No sé, no la sé. Normalmente, y os hablo normalmente de lo que se ha hecho en esta asignatura, las PEC suelen tener varias partes, ¿vale? Suele ser una actividad que tiene como módulos, ¿vale? Entonces, una parte se hace con una fecha determinada, suele ser entrar, leer cuáles son las instrucciones, apuntarse, a veces se ofertan de tal modo que aleatoriamente te caen diferentes temas, ¿vale? Por ejemplo, el año pasado fue así. La PEC era una, todos los alumnos entraban por un mismo enlace, pero aleatoriamente les iba mandando a diferentes temáticas, ¿vale? Con la herramienta Qualtrics estaba organizada para que los dividiera más o menos equitativamente. Entonces, unos lo hicieron sobre humillación con el profesor Saulo, otros lo hicieron con la profesora Alexandra, ahora no me acuerdo exactamente el tema, eso que las corregí. Bueno, había 3 o 4 modalidades diferentes. Las actividades eran bastante parecidas, ¿vale? Están colgadas en el curso virtual. Me imagino que habéis entrado al curso virtual, ¿o no? ¿Sí? Sabéis que la UNED tiene una plataforma que es la que nosotros llamamos ALF. No sé por qué la llamamos ALF, era una sigla de cuando se diseñó algo de learning, no sé qué. Bueno, no importa, la llamamos ALF, que es el curso virtual donde están colgados, veréis, cuando entréis ahí, vais a ver unas especies como de bolas con diferentes recursos, ¿vale? Entonces, lo que vais a ver es una especie como de larga web, donde van a estar los diferentes capítulos del libro, los temas de estudio y también los temas prácticos. Vais a ver un enlace a los diferentes foros. Los foros se suelen abrir y cerrar con un cierto ritmo, es decir, ahora seguro está abierto el foro del tema 1, cuando pase hay como una especie de calendario, entonces hay un calendario de apertura y cierre de los foros. No va a estar abierto ahora el foro del último tema, obviamente, no tiene sentido, ¿vale? Se van abriendo poco a poco. Habrá un foro para consultar las dudas de la PEC, ¿vale? Y todo eso va dirigido al equipo docente. Como intentaba decir antes, pero me fui, la PEC suele estar relacionada con varias actividades. Entonces, la primera actividad era descargársela, leer las instrucciones, dar el consentimiento para participar.
La segunda actividad consistía en algo relacionado con un cuestionario. La tercera actividad consistía en unas lecturas, que no eran nada de este material, unas lecturas que colgaba el equipo docente. Y la cuarta era contestar a un cuestionario de cuestiones cortas, 4 o 5 preguntas, que esas eran las que al final corregíamos Cris y yo, ¿vale? O el tutor que sea, el que fuere, ¿vale? Corregían los tutores, esas, ¿vale? Pero para que te contara esa, además de la nota que poníamos Cristina y yo, tenías que haber realizado todas las otras fases anteriores, ¿vale? Por eso hay que estar atento a cuando se publica esa información. Eso no lo tengo claro, todavía. Eso que preguntas de las distintas personas a las que pasa el cuestionario. Depende de lo que organicen. Esas diferentes fases tenían fechas, ¿vale? Entonces había que estar atento el estudiante tenía que estar atento para no perder esas fechas, ¿vale? De todas formas, lo mejor suele ser que entréis a los foros y os suscribáis. Si vosotros entráis a la plataforma ALF, arriba de todo hay una pestañita, lo que pasa es que es una letra muy pequeñita, que pone suscribirse. Entonces, si os suscribís y podéis elegir la periodicidad del envío de la información, instantánea, diaria, y no sé cuál es la otra opción, no me acuerdo, semanal, sí, algo así. Bueno, semanal es que es demasiado tarde, hay que poner instantánea o diaria. Entonces, cada día cuando abrís vuestro correo de estudiante, vuestro correo de alumno, que me imagino que todos lo tenéis activado, porque esta es una herramienta fundamental, con ese correo de alumno es con el que podéis hacer todo, entrar a las plataformas, entrar a los foros, participar en los foros. Allí os van a llegar las noticias, ¿vale? Se ha colgado el material de todas las asignaturas en las que estéis matriculados, ¿vale? O matriculadas. Es muy importante activar, obviamente, el correo de alumno, porque de ahora en adelante va a ser vuestra herramienta para todas las acciones, ¿vale? Desde descargaros el Office 365 con licencia que os proporciona la UNED, hasta participar en los foros y en todo lo demás. Ojo, tened presente que en todo aquello en lo que participáis con vuestro correo de alumno o con vuestro identificador, quedáis, y ya ahora conocéis la palabra, antes los que no erais argentinos no sabíais lo que significaba, quedáis escrachados. Es decir, ojito, cuando uno entra a un foro, el modo en que escribe, la forma en que pregunta, la manera en que se expresa. Tener presente que los foros son foros académicos, no foros de marca. Es decir, no son forocoches, ¿vale? Uno ahí tiene que guardar la compostura, ¿vale? Otra cosa serán los grupos de Facebook y todas las otras herramientas paralelas. Pero los foros estos son foros académicos, ¿vale? Y incluso existe desde el equipo docente, no desde mí, la opción de suspender cautelarmente a la gente de los foros. Es decir, si alguien no tiene la conducta adecuada, igual que si se pone a hablar aquí en el fondo del aula, yo le voy a decir que se levante y se vaya, pues igual pasa en los foros. Es muy simple. Si tú entras a la página web de la UNED con tu identificador, vas a encontrar en el ángulo de arriba, vas a encontrar acceso al campus y ahí pinchas y te identificas, y cuando te identifiques te aparecerán las asignaturas de las que estás matriculando. Y en ese mismo lugar vas a tener el enlace a herramientas de autoevaluación o exámenes antiguos y preguntas. Vas a tener el enlace a subir las respuestas de la PEC cuando haya que hacer supongamos que la PEC al final es un pequeño documento de 2 páginas que tenéis que subir, la vais a tener que subir ahí, y ahí voy a entrar yo a corregirla. ¿Me explico? Sí. Bueno, una pregunta. Las PEC tienen una fecha de entrega.
pero desde el momento que se publican podemos empezar a trabajarlas o van Normalmente es así. relacionada con todo el temario, supongo. Sí, pero en general las primeras actividades suelen ser actividades más de tipo práctico, ¿no? Por ejemplo, pasar unos cuestionarios a algunas personas. Por lo general, por eso yo, por lo general, pongo una fecha en esa planificación tutorial que dice comentario de la PEC, pero esa fecha es relativamente movible, ¿vale? Por ejemplo, el año pasado la fecha límite de entrega de la PEC fue de la última actividad, perdón, voy a intentar decir bien, fue en abril, o sea, pasados los exámenes. Entonces, con Cristina, en el año pasado estábamos haciendo todo online, desde casa. Nos pusimos de acuerdo con Cristina y le dijimos a los estudiantes, esa era la única actividad en la que podíamos hacer algo, que era la de ayudaros a redactar las preguntitas esas, ¿vale? Explicaros cómo redactar bien esas preguntitas. El resto eran actividades prácticas. Entonces, quedamos en que unas semanas antes fijamos la fecha de realización de comentario de la PEC. En función de la fecha que establezca el equipo docente, movemos esa sesión, ¿vale? Y el año pasado lo que hicimos fue, por lo general, pero este año lo podríamos hacer igual, lo que pasa es que el hecho de que me voy a quedar sin aula para emitir fue una novedad entre ayer y hoy, yo no lo sabía. Podemos hacer lo mismo que hacíamos el año pasado con Cris, es decir, que ella fuera o yo fuera un tema por delante, con lo cual, si alguien se había perdido una tutoría, con un tema, podía venir al de otro. ¿Me explico? Vosotros tenéis libertad para poder conectaros a Parla o venir aquí, o hacer las dos cosas, si es que os mola mucho la psicología social. Pero, además, sobre las grabaciones, que alguien preguntó por ahí, si vosotros entráis en la herramienta Cadena Campus o o os descargáis la app esta. Sí, UNED Play, eso, así se llama, ¿verdad? A ver si la encuentro. Aquí. Esto, UNED Play, ¿vale? Que os la descargáis tanto para Android como para Apple, para iPhone. Ahí podéis poner palabras claves y buscar grabaciones de las tutorías, ¿vale? A lo mejor en psicología social son menos necesarias, pero son mucho más necesarias en otras asignaturas. Por ejemplo, las de estadística, que pueden ofrecer una especial dificultad, ¿vale? Y ahora un comentario sobre el temario y sobre el contenido de la asignatura. Esta asignatura encierra un enorme peligro, y el peligro reside en que es muy bonita. Entonces, uno coge el libro y la lee más o menos como si leyera una revista. Es agradable de leer, no es un texto farragoso, difícil, no me entero de nada. Y además de eso, habla de cosas bastante cotidianas. Los ejemplos que pone están relacionados con experiencias cotidianas, la discriminación, el prejuicio, la violencia, la atracción, el amor, la solidaridad, la ayuda, la conducta de ayuda. Hablaremos de esos temas. Entonces, claramente, uno puede correr el peligro de que lo lea así como si leyera la revista Hola, y le parece que con eso ya se lo sabe. Pero, ojo, que eso no es suficiente. Luego hay que sentarse a identificar los contenidos fundamentales de cada uno de los temas, ¿vale? Los conceptos, las ideas, claves fundamentales de cada uno de los temas. Los primeros seguramente os resultarán más difíciles, ¿vale? ¿Por qué? No porque sean más difíciles en sí, sino porque al principio hay que adquirir el lenguaje
de la disciplina, ¿vale? Igual que en un juego, igual que en cualquier otra cosa, al principio, esto no es física cuántica, pero hay que aprender un cierto lenguaje y hay que aprender a usarlo con una cierta precisión, ¿vale? Entonces, el primer capítulo es un capítulo introductorio. Va a intentar posicionar a la psicología social dentro del resto de la psicología y dentro de las ciencias sociales en general, ¿vale? Y va a plantear, ahora me voy, ya veréis que yo soy un poco díscola en algunas cosas. Poco a poco vamos a ir tratando los temas relacionados con la cultura, la cognición social, es decir, cómo conocemos a los demás, la percepción de las otras personas, y todos esos temas, esos conceptos, esas ideas, los vamos a aplicar después a los diferentes temas. Al tema de cómo me entiendo yo misma, al tema de las actitudes hacia los demás y hacia mí mismo, al tema de la publicidad y de la propaganda y del marketing, y hasta ahí terminamos la primera parte. Y luego vamos a hablar de los procesos interpersonales, es decir, los que se dan entre personas, el quererse y el no quererse, es decir, los procesos de afiliación y los procesos de rechazo, ¿vale? La violencia. Y por último vamos a hablar de los procesos que se van a dar en el nivel grupal. Es decir, vamos a hablar de los estereotipos y del prejuicio y de la psicología de grupos. Es decir, que vamos a ir desde lo individual, el autoconcepto, el cómo yo me entiendo, hacia las relaciones bidireccionales, tete a tete, digamos, y después las relaciones grupales. Ese es básicamente el contenido de la asignatura. Y estos capítulos son capítulos de aplicación, digamos, de esos mismos contenidos. Entonces, iremos viendo primero los capítulos teóricos para después poder entender los capítulos prácticos. ¿Vale? Bueno, la semana que viene os espero a todos por aquí y a todas por aquí. ¿Vale? Muchísimas gracias. ¿La detección es esa? ¿La de arriba? Sí, esa misma, una slide. ¿Y la otra? ¿La de abajo? Esa es una de avisos. Solo de eso. Sí, para darte de alta.